Hola amigos, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este encuentro de Entrégame tus dudas, transmitiendo aquí en vivo desde Chetumal, Quintana Roo. Hoy es ya la transmisión número 24, ya 24 veces juntos. Ya empezamos a conocernos muy bien y veo que hay gente que no se ha perdido ninguna transmisión. Eso me da muchísimo gusto. Hola Marisela. Marisela, hoy vamos a contestar tus preguntas. Hola Jimena. Ya ves, hay gente que nos está siguiendo todo el tiempo. Muchas bendiciones a todos. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que quedaron pendientes de la transmisión anterior. Y bueno, si nos da tiempo, empezaremos a tocar, como ya había prometido, si nos da tiempo, el tema de la ley de causa y efecto, del karma. Es más, mientras estamos ahora en el chat, mándenme preguntas sobre el karma, si consideran interesante ese tema. Hola Clau Ramírez, hola Fátima, Gabriela, Mane-san, muy bien. Entonces, vamos a empezar eso, exactamente. Una pregunta de Marisela, ya que Marisela está en línea. Marisela, en la transmisión anterior me estaba preguntando, mi pareja dice que me ama, pero siento distanciamiento de mí para él, y eso me da molestia en mi pecho. ¿Cuál puede ser la razón? Lo conozco solo desde hace meses. Marisela, el hecho que sientas molestias en el pecho por unas emociones depende de tu carácter. Ya en otras ocasiones, qué bueno que haces esta pregunta porque es un punto muy interesante, nos da la oportunidad para tocar varios temas. Hola Jazmín, hola Patti. Y hemos dicho que hay 3 categorías de carácter, si las queremos llamar así. En realidad el ser humano no se puede categorizar o encajar en algunas etiquetas, pero más o menos para darnos una idea. Cuando tenemos un carácter aprensivo, muy preocupón, o sea, nos preocupamos por todo, o por los hijos, o por cualquier cosa, o ahora, por ejemplo, por la contingencia, estamos preocupados qué va a pasar, qué no va a pasar, y me bloqueo y no me bloqueo. Carácter aprensivo. El carácter rabioso, enojón, que siempre se enoja por todo, no sabes cómo hablar con esa persona, se toma todo a pecho, todo ese tipo de cosas, y la persona que se queda toda adentro, que se queda callada, todas las emociones las mantiene adentro, ese tipo de carácter, los 3 o uno de los 3, hace que somaticemos nuestras emociones, o sea, todas las emociones se quedan somatizadas en algunas partes específicas del cuerpo, que pueden ser individuadas de una forma relativamente sencilla. La forma en que somatizamos, o mejor, el lugar del cuerpo donde somatizamos esas emociones, depende de nuestro entorno cultural. Es decir, que si en mi entorno cultural, en la forma lingüística, decimos que enojarse es hacer bilis, los enojos estarán incidiendo sobre mi bilis, o sea, mi páncreas, esa parte del cuerpo que está todo cerca, ¿no? Entonces ahí es donde estaré concentrando las emociones. Ahora, ¿por qué razón una situación emocional de tipo amoroso puede influir sobre el pecho?
Porque muchas veces nuestras relaciones son de madre e hijo. Y los pechos en una mujer están a indicar a nivel emocional, obviamente es más amplio que eso, pero aquí estamos simplificando. Los pechos a nivel emocional en una mujer están indicando, por un lado, todo lo que asimilamos a la situación de hijos, y por otro lado, todo lo que asimilamos a la situación de bienestar, de entorno, de nido, de tranquilidad, de supervivencia. Así que todo ese tipo de emociones las estaremos concentrando en los pechos. Muchas veces encontramos nódulos calcificados en los pechos. Esos nódulos calcificados fueron emociones concentradas ahí que generaron lo que se llamaría una neoplasia, que pero se solucionó en su tiempo, y entonces ese nódulo se calcificó, se quedará ahí inocuo durante toda la vida. ¿Cuál es el problema? Si tenemos ese tipo de nódulos, no es tanto que esos nódulos se vuelven a activar, eso no sucede, eso ya se ha descubierto científicamente, sino que está a indicar que yo tengo el carácter que está concentrando emociones ahí. Así que cuando habrá una emoción fuerte, repentina, dura, ahí es donde estaré concentrando mis emociones. Ahora, no tengas miedo que ese dolor en el pecho pueda ser algo grave, porque lo que llamaríamos neoplasías o cosas graves se manifiestan solo si hay choques emocionales muy fuertes, contundentes. Ahí es cuando se genera lo que luego podría desarrollarse en cáncer. En este caso solo son jalones, es porque hay determinados tipos de emociones, pero no van a mayores. No te preocupes. Ahora, ¿sientes distanciamiento? Si sientes distanciamiento, pues pregúntate por qué razón. Entonces trata de hacer una meditación, y en esta meditación trata de entender, de hablar contigo misma, como si te estuvieras desdoblando y hablando contigo misma. Pregúntate a ti misma qué es lo que está pasando. Y seguramente tu yo interior te estará dando respuestas. O si no, de todos modos, en una terapia lo podemos ver. Jazmín Martínez, ¿y cuál es el tema a tratar hoy? Bueno, el tema a tratar hoy son preguntas que habían quedado de la vez pasada, pero también preguntas sobre el karma si me las hacen. Marisela, de hecho, Marisela hace muchas preguntas y eso está muy bien, siempre así, Marisela. ¿Por qué tenemos karmas negativos si hacemos cosas buenas por los demás? Excelente preguntas. 10. Ahorita lo platicamos. Otra pregunta de Marisela, y yo siempre Marisela, es ¿por qué no encontramos a alguien afín a uno? Marisela, eso depende de la autoestima. No encontramos a alguien afín a uno porque no nos sabemos vender, porque no nos sabemos valorar, no nos damos el valor a nosotros mismos. Pretendemos que sean los demás los que nos den cosas que nosotros mismos no nos damos. Eso lo hemos platicado muchas veces. Nadie me puede amar más de cuanto yo me ame. Así que si el primero, que no es afín a uno mismo, es uno mismo, tampoco encontrará a otros que le sean afines. Ese es el principio. Entonces, todo se fundamenta en una cuestión de autoestima. El próximo taller que vamos a hacer el viernes será el taller sobre la autoestima. Ahí trataremos exactamente ese punto. Ahora, me pregunta Lucía Sánchez, ¿por qué hay tanto dolor y maldad en las personas? Buena pregunta. Una vez le preguntaron, bueno, aquí vamos a entrar en un tema un poco más específico, un tema espiritual. En lo personal, yo
cuando hablo de Dios, hablo de principio creador universal, no hablo de un Dios específico, de alguna religión específica, porque el principio creador universal es principio creador del universo, tanto de las religiones que están en este planeta, tanto de los otros planetas y lo que sería. Ahora, dentro de esto vamos a considerar, porque me viene a la mente en este momento, a Jesús, el Maestro Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué estamos hablando de Dios? Porque se supone que en el universo todo lo que sucede por concurso de la voluntad de Dios, por concurso de la voluntad del principio creador. Ahora, ese también es un punto interesante donde podemos discutir. Tenemos la voluntad de Dios y tenemos el libre albedrío. Podrían parecer dos cosas que chocan. ¿Dónde empieza y termina mi libre albedrío y dónde empieza y termina la voluntad de Dios? Y si todo en el universo se hace por concurso de la voluntad de Dios, ¿dónde queda mi libre albedrío? Y tiene que ver con esa pregunta, Lucía. En realidad, cuando lo comprendemos bien, no se chocan los dos conceptos, porque el libre albedrío en este sentido, en el camino de evolución del ser humano, el libre albedrío viene siendo la causa y la voluntad de Dios viene siendo el efecto. Es decir, que si yo estoy frente a una persona con una pistola en la mano, decido a disparar, de mí al libre albedrío depende disparar o no, eso sí depende de mí. Ahora, una vez que yo ejerzo mi libre albedrío de disparar o no disparar, si yo decido disparar, lo que sucederá después, eso será la voluntad del principio creador, la voluntad de Dios. Es decir, la pistola puede disparar o se puede atascar, la bala puede salir disparada y se puede desviar o puede dar en el ceño, o puede herir o puede matar. Tantas cosas pueden suceder. Pero todo eso es el famoso concurso de la voluntad de Dios, que cuando lo verificamos en base a la ley de causa y efecto, genera lo que llamaríamos ley de máximo aprovechamiento absoluto. Es decir, que de lo que sucede como efecto de mi voluntad personal, o sea, de mi libre albedrío, tendremos máximo aprovechamiento en aprendizaje y en experiencia y en evolución de todo mi entorno. De hecho, si yo disparo, yo voy a aprender que si es dura me van a pasar tantas cosas, pero también va a sufrir mi familia, también va a sufrir la familia de la otra persona, y tantas personas entran en este juego aprendiendo cosas. Esa es la ley de máximo aprovechamiento absoluto. Ahora, dentro de todo esto, le preguntaron una vez a Jesús, hablamos de Jesús, Maestro, ¿por qué Dios, que todo lo puede, permite tanto dolor y tanta maldad? Porque eso del dolor y de la maldad no es cosa de ahora, es cosa de siempre del ser humano. ¿Por qué Dios permite eso?, le preguntaron. Y ya vamos a saludar a Landy, Fátima ya nos hace otra pregunta, Guadalupe Melchor, Clarice de Medina, Ángel Rodríguez, Jessica, Nelly Monroy, Brisa. Muy bien, ya veo que somos numerosos. Entonces Jesús contestó con otra pregunta. Le dice, yo te voy a hacer otra pregunta. Tú me preguntas a mí por qué Dios, o para qué Dios permite todo eso, y yo te voy a contestar con una pregunta. Según tu punto de vista, ¿la esperanza es algo malo o es algo bueno? Y dice el otro, no, maestro, la esperanza sí, es algo muy bueno. Y entonces le contesta Jesús, ¿y cómo podría el ser humano apreciar la esperanza si no conoce también el sufrimiento? Metiendo en evidencia el mecanismo de la ley de causa y efecto, que también podría ser parte del tema de hoy.
Es decir, en la ley de causa y efecto, en la ley del karma, no existe el mal y no existe el bien. No existe el arriba, no existe el abajo. No existe la dualidad bien y mal a la que nos hemos acostumbrado a creer. Si no existe, y tampoco un universo estable, estático, balanceado, no. El universo es dinámico, el universo es en evolución. Tenemos un camino continuo de evolución de la conciencia del ser humano. El ser humano va evolucionando, y va evolucionando en base a la ley de causa y efecto, donde el mal está al servicio del bien. En un momento más lo tocamos otra vez este tema, porque ya veo que hay muchas preguntas y ya nos estamos perdiendo. Entonces, primera pregunta otra vez: ¿por qué tenemos karmas negativos si hacemos cosas buenas para los demás? Para empezar, no existen karmas negativos. Tenemos la falsa idea de que el karma es una ley económica, es decir, tanto doy, tanto recibo, o tantos errores cometí y tanto tengo que pagar, y no es así. La ley del karma, así la llaman en Oriente, nosotros aquí le llamamos ley de causa y efecto, es exactamente la misma cosa, no cambia nada. No es una ley económica de dar y recibir, karma positivo, karma negativo. Esas son creencias que se han ido instalando cuando la idea oriental ha sido traída aquí en Occidente, pero no corresponde a lo que es la idea original oriental del karma. El karma es una ley de aprendizaje. Simple ley de aprendizaje. Entonces todo se cumple cuando se cumple el aprendizaje, pero el aprendizaje se cumple en armonía. Así que si para llegar a ese aprendizaje he generado una desarmonía, habré cumplido mi karma cuando habré cumplido el aprendizaje rearmonizando lo que había desarmonizado. Eso es todo. Es muy sencillo, pero es genial y divino. Vamos a tratar de entender un poquito más. El ser humano, creo que quedará relativamente poco tiempo para contestar a muchas preguntas, pero vamos a tratar. El ser humano, podemos decir que es el nivel más alto en la escala de evolución de los espíritus. Es decir, que si desde algunos puntos de vista el espíritu humano es de una evolución mayor con respecto a los espíritus de animales o con respecto a espíritus de plantas o de otras cosas. Todo lo que existe tiene espíritu, pero el espíritu humano es el nivel más alto de la evolución, como una escala de evolución, como en términos darwinianos, el ser humano procede de los monos. Entonces, el espíritu humano hoy es el nivel más elevado del espíritu, y para llegar a ser ser humano tiene que pasar todas las fases, o sea, si fue un animal, etc. No en este planeta, esas son cosas muy antiguas. Ahora, dice, pero hay muchos animales que son superiores a los humanos en cuanto a espíritu. En parte sí, yo me refiero a otros factores, no tanto a la delicadeza, sino a la conciencia. La diferencia que hay entre un espíritu de un ser humano y el espíritu de un animal, aunque sea un animal superior, como puede ser un caballo, un delfín o otras cosas, es el nivel de conciencia de sí mismo. Es decir, que esto también lo hemos visto en sesiones de hipnosis con regresiones específicas. El espíritu va
evolucionando en todos los reinos de la naturaleza, del reino mineral al reino vegetal al reino animal. Poco a poco, conforme va creciendo en este camino de evolución, empieza a suceder algo raro, empieza a tener destellos de conciencia de quién soy. Cuando esos destellos de conciencia se hacen uno único, entonces es el ser humano. Toma conciencia de sí mismo y desde ese momento sus encarnaciones serán humanas, humanas no entendidas como simple cuerpo humano, sino como ese nivel de conciencia que puede ocupar también otros planetas con otro tipo de cuerpos específicos para las condiciones ambientales de otros planetas. Son siempre humanos. Ahora, desde ese momento empieza una segunda fase de la evolución, que es la evolución de la conciencia, que nos lleva como seres a reconocernos a nosotros mismos como pensamientos divinos, o sea, fragmentos del pensamiento creador. Es un poco filosófico, pero así es como lo describen tanto los espíritus elevados y tanto se manifiesta en las sesiones de hipnosis. En este camino de evolución de la conciencia, empezamos de nivel más bruto que tenemos, del hombre medio animal, hasta llegar al nivel de guías espirituales, o lo que llamaríamos ángeles custodios, ángeles de la guarda. La diferencia que hay entre un guía espiritual, o sea, un espíritu, un ángel, un espíritu muy elevado, y un Domenico Leone cualquiera, es la diferencia que hay entre un niño de kinder y un profesor universitario. El niño de kinder y el profesor universitario tienen los mismos derechos, es más, el niño de kinder tiene hasta más derechos frente a la ley que el profesor universitario. Sin embargo, el nivel de conciencia que tienen son diferentes. Y sin embargo, también, el niño pequeño necesita del profesor universitario para que sea conducido en su camino de aprendizaje y de evolución. Eso es lo mismo que sucede a nivel espiritual. Ahora, todo ese camino de evolución de la conciencia se rige sobre la ley de causa y efecto con todos sus corolarios, y como corolarios llamaríamos las leyes accesorias, la reencarnación, la ley del olvido, máximo aprovechamiento absoluto, ley de trabajo y todas las leyes espirituales que existen. Que, presten atención, las leyes espirituales universales son iguales en cualquier filosofía, no cambian. Es decir, que si vamos a considerar espiritismo cartesiano, por ejemplo, o vamos a considerar budismo, o vamos a considerar metafísica, o vamos a considerar filosofía griega, que también entra en la metafísica, o vamos a considerar Kabbalah o no sé qué más, las leyes universales son idénticas, no cambian. Y está la ley de causa y efecto, que es la ley principal. En la ley de causa y efecto, hemos dicho que el mal tiene una función. Así que si el mal tiene una función y está al servicio del bien, no existe nadie que pueda juzgar realmente qué es mal y qué es bien. Así es, o sea, no está Dios que juzga, tú estás haciendo mal o tú estás haciendo bien. Es una ley de aprendizaje. La ley de aprendizaje es una ley de ensayo y error. Comete errores, sufro. No comete errores, gozo. Así de sencillo. Y entonces, en base a esto, yo me voy organizando como voy evolucionando. Pero si yo cometo unos errores y es necesario que después aprenda de esos errores, yo pediré que en la próxima encarnación me pongan en condición de vivir ese sufrimiento. Y para que yo viva ese sufrimiento es necesario que alguien se preste a que yo sufra. Es decir, que ese mal que me están haciendo, viéndolo desde atrás y desde afuera, es un bien que estoy recibiendo porque me permite evolucionar. Parece raro, pero así es. Entonces,
puesto que no hay nadie que pueda juzgar qué es bien y qué es mal, ¿cómo podemos organizarnos en este camino? ¿Cómo podemos dirigirnos en ese camino para ir hacia el bien? Pues eso depende de los sentimientos. Entonces llamaríamos, en base a los sentimientos, bien lo que nos conduce a vivir felices entre los felices. Y llamaríamos mal lo que nos conduce a vivir incómodos entre los incómodos. Fíjense bien, no dije infelices entre los infelices, dije incómodos entre los incómodos. El opuesto a la felicidad no es la infelicidad, no es la tristeza, es la incomodidad. Porque el ser humano es tan raro que puede encontrarse en su situación de confort también en la tristeza, pero nadie se puede encontrar en una situación de confort en la incomodidad. La incomodidad nos empuja a generar cambios. Esos cambios nos generan errores, nos generan aciertos, pero así es como vamos adelante, así es como evolucionamos. Entonces, todas las cosas que nosotros llamamos mal son cosas incómodas, y vivir en esas cosas incómodas nos genera incomodidad. Es decir, que si vivimos matando gente, tendremos incomodidad. A pesar de que yo pueda pensar que hoy me está gustando matar gente, quién sabe, o me está gustando difundir un virus, porque yo luego voy a tener poder, tarde o temprano me voy a dar cuenta que esto me mantiene incómodo, porque tengo que esconderme, tengo que defenderme, tengo que hacer tantas cosas que no me permiten vivir y fluir bien. Entonces esto me empujará a aportar cambios. Y ahí viene el aprendizaje. Ahora, dije también feliz entre los felices. El bien es el camino que nos lleva a vivir feliz entre los felices. ¿Qué quiere decir feliz entre los felices? Nadie puede ser feliz solo. La felicidad es un bien común. No existe la felicidad de uno solo. Vamos a hacer un ejemplo que yo hago siempre, pongo siempre en las conferencias. Si yo me construyo una mansión en una ciudad de mala muerte, en un barrio de mala muerte, pues esa mansión, con todas las comodidades que puede tener, la tengo que defender, tengo que construir muros altísimos, poner guardias y vivir adentro, encerrado, en esta pseudo felicidad que tengo que proteger con armas. Entonces estoy prisionero de lo que yo creo que sea felicidad, pero no lo es, porque me tengo que defender, tengo que defender esas cosas. Esa no es felicidad, esa sería la felicidad de uno solo, se la tiene que defender, no será nunca realmente feliz. Pero si yo construyo mi mansión en una ciudad de puras mansiones, donde todos tienen mansiones, donde nadie necesita afectarme, entonces yo tampoco necesitaré protección, muros, yo viviré libre en esa ciudad de mansiones. Podré encontrarme con mi vecino, platicar tranquilamente, caminar por la calle sin ningún problema, porque todos tienen lo que necesitan, nadie necesita lo mío. Eso es estar felices entre los felices. De ahí, en la ley de causa y efecto, viene la ley de caridad. Exactamente de ahí viene la ley de caridad. La ley de caridad, que no es una ley económica de dar y recibir como muchos piensan, es exactamente eso. Yo, a ti, hermano mío, te ayudo a construir tu mansión para que un día esa ciudad sea de puras mansiones y todos podamos vivir felices en ella. No es porque estoy esperando algo a cambio del universo, para nada. Es porque más adelante habrá felicidad para todos y en esa felicidad nos encontraremos todos bien. Esa es la caridad. Los que vienen, aquí está Patti, los que vienen a nuestro grupo de estudio aquí, arriba de mi oficina, tenemos un centro de estudios, de estudio espírita, donde estudiamos exactamente esos temas, los profundizamos, los
grupos de estudio son gratuitos. Desafortunadamente ahora con la contingencia estamos haciendo grupos de estudio por internet. Los hemos suspendido momentáneamente los encuentros físicos, pero bueno, aquí siempre está ese grupo de estudio. Los que quieren venir aquí en Chetumal, aquí tienen su casa. Y seguiremos estudiando esas cosas. Ahora, ya me alargué muchísimo. Fátima dice, yo tengo una pregunta, ¿qué posibilidad hay de que en esta vida alguien se haya prestado para que yo pudiera cerrar o realizar algún karma que yo deba cumplir, en este caso, sea mi pareja? Fátima, cuando hay una sesión interesante que publiqué, no me acuerdo si publiqué ayer o hace 2 o 3 días. Vayan a ver en mi canal de YouTube una de las últimas terapias que he publicado, que se hizo por internet, de acuerdos prenatales. Ahí viene en el título, acuerdos prenatales. No me acuerdo el número, pero es de las últimas sesiones. Entren a ver esa terapia, y también en mi página de Facebook la publiqué, así que la encuentran. Todo lo que nosotros, bueno, las experiencias más importantes, más formativas que vivimos en nuestra vida, son todas experiencias que, por más raro, yo sé que puede parecer raro escuchar esas cosas, para mí son normales porque las vivo todos los días, pero para una persona que se acerca por primera vez a esto, dice, ¿qué se fumó Domenico? Pues tal vez me fumé algo, pero algo muy rico. Pero comprender esas cosas realmente reduce mucho nuestro sufrimiento. Comprenderlas reduce mucho nuestro sufrimiento. Y cuando se reduce nuestro sufrimiento, crece la conciencia, crece el gozo. La mayoría, o prácticamente todas las cosas importantes de nuestra vida, por cosas importantes entiendo violaciones, qué tipo de padres, qué familia, qué lugar, qué nación, si me violaron, si no me violaron, si me robaron, si me quedé de niño trabajando, o si tuve oportunidad de estudiar, qué tipo de estudios, todas esas cosas, si me matan un hijo, si me da COVID-19 cuando tengo 51 años, o tantas bobadas de ese tipo, bobadas o cosas serias, son todas cosas que nosotros hemos planeado antes de nacer. ¿Por qué? Porque venimos con un camino de aprendizaje donde nos damos cuenta que, mira, con mi guía espiritual, ¿sabes qué? Yo creo haber aprendido esto, pero necesito que me sometas a un examen para ver que realmente he aprendido. Solo con los exámenes uno sabe que ha aprendido, entonces necesito que se me someta a examen con esto. Pero también en la vida pasada, hace 5 vidas, me doy cuenta que quedé en desarmonías con fulanito, perenganito, etcétera, etcétera. Y también me doy cuenta que me falta aprender un poco de paciencia, y para que yo en la próxima vida que viene, la otra, tenga más habilidades en este sector, necesito que en esta vida me tengo que desarrollar en eso para poder apreciar. O en la vida pasada, por ejemplo, me apestó la vida, o sea, fui feliz, lo tenía todo y desperdicié mi vida. Entonces hoy necesito experimentar un poco de cosas duras para apreciar la vida. Entonces todo esto yo lo pongo en una programación. No es el futuro, fíjense bien, no es el futuro escrito, es una programación que hacemos del futuro. Una programación, es como cuando voy a la universidad, eso ya lo dije una vez, cuando voy a la universidad está el programa de las materias que voy a estudiar, está depositado ahí. Entonces, en teoría, yo sé los 5 años de universidad, lo que estudiaré. Sin embargo, eso se verificará solo si yo cumplo con esas condiciones. Si no cumplo con esas condiciones, no se verificará. Es una programación del futuro, no es el futuro. Entonces, yo hago este acuerdo, que podríamos llamarlo con nuestras palabras, acuerdo prenatal con mi guía espiritual, y él se encargará de
conducirme en las condiciones más oportunas para desarrollar eso. Pero sea claro, también ahí yo decido quién me va a hacer el supuesto daño. Y ese que va a hacer el supuesto daño no siempre es alguien con quien yo tenía una deuda. Algunas veces, y exactamente en esa sesión de que les hablo, sucedió esto. Algunas veces esa persona que yo pensé que me estaba dañando, en realidad es una persona que me ama mucho, venía caminando conmigo en mi grupo espiritual familiar, nos queríamos mucho, siempre nos hemos querido mucho, pero yo necesitaba en esta vida a alguien que se prestara para que yo lograra ese aprendizaje. Y entonces le pedí favor a quien me ama, no a quien me odia. O sea, si yo necesito a alguien que me ayude en un aprendizaje, normalmente se lo voy a pedir a quien amo, no a quien odio o a quien me odia. Así que también sucede, cosa tan curiosa y tan difícil de comprender, que la persona que me ha lastimado en esta vida resulta que lo hizo por mi bien. Y me conocía, aunque con la ley del olvido no está consciente de eso. Eso sucede exactamente en esa sesión. Vayan a ver. Entonces, para terminar de contestar a la pregunta de Fátima, es exactamente este el punto. Las posibilidades de que lo que tú estás viviendo sirve para cerrar círculos dolorosos del pasado es total y absoluta. Normalmente es para eso. Son círculos dolorosos que cerramos, son círculos de aprendizaje que abrimos o cerramos, pero todo lo que vivimos tiene una razón de ser, siempre. No sufrimos de a gratis. Ahora, cuando tomamos conciencia de esto, sobre todo con cosas que ya nos han pasado, no con conflictos activos que estamos viviendo, sino con cosas que ya nos han pasado, nos damos cuenta que eso fue lo mejor que me hubiera podido pasar. Y se lo digo en primera persona. Viniendo a vivir a México, yo viví en Italia. En Italia vengo de una familia buena en mi pueblo, eso en mi pueblo cuenta. Mi familia es una buena familia conocida en mi pueblo. Nos ocupamos de producción y de comercialización de vinos desde hace más de 200 años. Yo llega un momento que decido dejar todo. Ganaba muy bien en mi trabajo. Yo me ocupaba antes de comercio internacional de vinos como intermediario. Me iba muy bien con mi trabajo. Mi esposa es mexicana, nos conocimos en Londres, ya se lo había comentado, pero estábamos viviendo en Italia. Luego yo decido venirme a vivir a México, al Caribe mexicano, porque me había cansado de mi trabajo. Me iba muy bien, pero me había cansado. Vengo aquí y nos sucede todo, lo perdemos todo. Todo. Llegó, los que me conocen personalmente saben esa historia. Llegó un momento que hemos tenido dificultad seria para comprarle leche a nuestras hijas. Tenemos 3 hijas maravillosas. Pero esto, ya después, en ningún momento yo perdí la fe. Pero esto hizo que como familia nos uniéramos, como pareja nos uniéramos. Hizo que yo me liberara de muchas soberbias que tenía, muchas todavía sigo teniendo, estoy trabajando en esto, pero realmente era mucha antes, y con un poco más de humildad pudiera enfrentar un nuevo camino en mi vida donde ahora me ven. Hoy soy la persona más feliz del mundo. Y cuando miro atrás a los años duros que hemos vivido, los miro como el regalo más bello, más grande. Claro que ha sido duro, pero el regalo más bello, más grande que el universo me ha podido hacer, porque gracias a eso yo hoy soy la persona más feliz del mundo. No regresaría para nada al mundo, a mi vida antigua de comerciante de vino, aunque ganaba mucho más que ahora, ¿no?
porque ese dinero no vale la felicidad que tengo ahora. No existe. La felicidad que puedo tener ahora con... no se puede describir, simplemente ver a una persona que viene a mi consultorio o viene a una terapia con un deseo de suicidarse, con todos los problemas del mundo, con sufrimientos atroces, y después de solo 2 horas de terapia, verlo brillar y volar y enfrentar la vida como la cosa más bella que pueda tener, eso no tiene precio, no tiene precio. Entonces, yo soy feliz con lo que estoy haciendo y todo lo debo a esas experiencias que si hubiera yo visto antes, dice, ¿por qué a mí eso? ¿Por qué a mí eso? ¿Por qué a mí eso? No. La ley de causa-efecto nos conduce exactamente a ese tipo de aprendizajes, Fátima, y se tiene que cumplir. Es importante. Ay, ya. Solo contestamos a 2 o 3 preguntas, ya fuimos muy adelante. Clarice de Medina, ojalá pueda agregar mi pregunta a algún tema. Mi madre tiene 8 meses que murió y yo estuve en todo su proceso de enfermedad, le dio un infarto cerebral y derrame cerebral. Quedó en vida vegetal por 1 mes, ella murió a los 15 minutos que me descuidé. Sí, eso ya lo habíamos explicado. Mi esposo ya empezaba un proceso de una enfermedad que se llama ELA, supongo que es la esclerosis lateral amiotrófica, y ahora me quedé a cuidar a él. ¿Por qué tener esa vida tan difícil? Bueno, porque es difícil tu vida. Es difícil porque estás cuidando a tu esposo. Para empezar, el hecho de que te hayas descuidado esos 15 minutos es porque tú no estabas aceptando que mamá regresara a su casa, al mundo espiritual. Entonces, los espíritus que estaban atendiendo la desencarnación de tu madre, esto ya lo hemos explicado técnicamente cómo funciona, hicieron que te alejaras ese momento para proceder con el desprendimiento. Eso es por amor, no es por maldad. Y cuando, Clarice, comprendemos más allá de las cosas, veremos mucho amor en esto. Relativamente a la cuestión de tu esposo, bueno, para empezar, déjame decirte que sí hay cura para la esclerosis lateral amiotrófica. Una de las curas que se han encontrado hasta ahora, aparte que hay razones emocionales importantes en esto, pero una de las curas más efectivas y más baratas que se han encontrado hasta hoy para esclerosis lateral amiotrófica es exactamente la misma que se puede usar para el COVID-19, que es el dióxido de cloro. Así que busca dióxido de cloro, esclerosis lateral amiotrófica. De hecho, el dióxido de cloro no es reconocido como medicamento en el mundo, a pesar de ser uno de los medicamentos más efectivos para curar una infinidad de enfermedades, pero para poder empezar la investigación lograron patentarlo en Europa, creo que en Alemania, exactamente como fármaco, se llama fármaco fantasma, o sea, que cura enfermedades poco conocidas, específico para la esclerosis lateral amiotrófica, y es baratísimo, realmente baratísimo. Entonces, pregúntate qué estás aprendiendo de esto y no qué es lo que estás pagando. Pero también se puede intervenir a ver realmente qué es lo que está sucediendo. Cuando comprendemos determinadas cosas, te aseguro, Clarice, que ya no vemos lo nuestro como dolor. Y vuelvo a poner el ejemplo de tu servidor. Yo había vivido todo ese tipo de experiencias duras, cuando se pierde dinero, cuando se queda en la pobreza después de haber estado en el top y estás del otro lado del mundo sin familia, y la familia del otro lado del mundo no entiende lo que te está sucediendo, empiezan las humillaciones y sientes que todo se te cae encima. Y yo pensaba que tenía problemas, porque a mí, ¿por qué esa vida tan difícil? ¿Por qué tuve que caer así? Claro, cuando empecé a hacer mis terapias, Clarice, y hubo mucha comunicación espiritual desde el primer día que
empecé a hacer terapias. Yo sí he estudiado hipnosis muchísimos años, desde muy joven, pero muchos años, muchos años, pero nunca tuve la pretensión de ser terapeuta. Yo me desarrollé desde un punto de vista comercial, hasta que después de toda esa caída pude encontrarme con mi grande amigo y colega y maestro Aurelio Mejía, que ahora trabajamos juntos todo el tiempo, y él me aventó al ruedo. Entonces, desde el primer día de las terapias se manifestaron guías espirituales diciéndome, no me conocían, la paciente que teníamos en ese momento no me conocía, venía de otros lados, pero ese espíritu sabía todo de mí y me dice, todo lo que te ha sucedido hasta ahora, esto era para que bajaras con tu soberbia y te prepararas a lo que ya teníamos planeado juntos. Ahora sustituye tus dudas con la fe y mira hacia adelante, que estamos nosotros para guiarte. Así fue. Y todo fluyó. Pero cuando empecé a hacer las primeras terapias y empecé a ver las cosas con que vienen mis pacientes, y les aseguro que las películas de Hollywood se quedan muy cortitas en comparación, yo me arrodillé solito como loco, me arrodillé en mi oficina y dije, Diosito, gracias Diosito por los problemas que me has dado, gracias, estoy muy feliz con lo que me has dado, claro, estaban atrás, pero estoy muy feliz con los problemas que me has dado, porque gracias a esos problemas, que hoy veo que son así de chiquititos, yo he podido sanar cosas y he podido crecer y puedo ahora ayudar a los demás. No creas, Clarice, que realmente lo que te está pasando es negativo. Lo negativo es lo que tú estás viendo. Yo te puedo dar muchas razones por qué eso sea positivo. Y es más, en una terapia te puedo demostrar muchas razones porque todo eso es positivo. Y en una terapia puedo también hacer que tu subconsciente lo acepte. Y una vez que tu subconsciente acepte que eso no es negativo, tu vida cambia. Y hasta tu esposo se cura. Y si no se cura, tú estás curada. Así es. Parece raro, pero así es. Y esa es la ley de causa-efecto. Fíjese, estamos regresando hoy a la ley de causa-efecto. Entonces, Ángel Rodríguez, saludos desde Los Ángeles. Gabriela, bueno, ya pasó todo el tiempo, esas preguntas quedan para la próxima vez. Gabriela, ¿qué sería el karma? Tendríamos que saber bien primero a qué se refiere para decir si estamos o no de acuerdo. Ya lo he explicado esto, estás de acuerdo porque tú haces el acuerdo. Vayan a ver esa sesión de que le hablo en mi canal de YouTube. Gladys Carrión, Mar Brisa, entonces todos, ya. Giovanna Benedetta Ferrer Papalardo, también te mando un grandísimo abrazo. Luego contesto a tu pregunta la próxima vez. Lisa Álvarez, un abrazo. Lilian, Pati Estrada, Denise Saya y Tonino Raño. Muy bien, ahora ya es hora de cerrar ese encuentro de Entrégame tus dudas. Quedaron muchas preguntas pendientes, pero vamos a tratar de contestarlas la próxima vez, que será el jueves. Entonces, jueves a las 7 de la noche, hora de México Central. Luego cada uno, en base al lugar donde se encuentra, puede ajustar el horario. Estaremos aquí otra vez hablando de las preguntas que quedaron hoy, y son muchas, veo. No se preocupen, que poco a poco vamos a contestar a todas. Suscríbanse al canal de YouTube, entren a ver esa sesión que les indiqué, porque es muy interesante desde ese punto de vista del acuerdo prenatal. También hay otras muy interesantes de sueños. Entren a ver, inviten a otros a suscribirse al canal. E inviten a otros también a asistir a esa
a ese encuentro de Entrégame tus dudas. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Hasta luego.